Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola, Pía. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? ¿Bien? Pía, hace un par de episodios hemos conversado de marketing, pero uno de los temas a los cuales no le hemos dado tanto enfoque es la parte de growth y la parte de cómo gestionar usuarios en una comunidad. Sí, de hecho, uno de los protocolos y proyectos en general que me gusta bastante por cómo lo ha gestionado es Metapool. Si te das cuenta es ligeramente diferente. Tiene una distribución mucho más equitativa y eso ha traído a una comunidad interesante. Ni siquiera te hice una pregunta y ya estamos hablando de Metapool, así que parece que tenemos episodio para el día de hoy. Por eso, hoy en Dentro del Bloque conversaremos sobre Metapool. Hola, yo soy Pía. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. Hoy vamos a conversar sobre Metapool. Carlos, sí, te hablaba de Metapool porque últimamente he estado más involucrada en la comunidad y siendo un nodo validador, ¿no? Que ya viene siendo como un paso que muchos no se atreven a dar porque es relativamente complejo, ¿no? O era. Mira, vayamos por lo básico, ¿no? ¿Qué entiendes, Pía, por un nodo? Claro, un nodo vendría a ser, en la comparación con la vida tradicional real, vendría a ser como la persona del banco que se encarga de registrar la transacción que se ha realizado. Normalmente el banco es el que se encarga de eso, pero en un entorno descentralizado tiene que haber parte de la comunidad que también haga ese trabajo. Y por hacer ese trabajo, claro que se les remunera. Entonces yo estoy recibiendo algunos nodos, algunos tokens de NEAR, que es la red donde se mueve Metapool. ¿Y es difícil tener un nodo? En teoría sí, es bastante complejo, pero hay diferentes proyectos que lo hacen mucho más accesible y literalmente con unos cuantos clics lo tienes seteado y una vez al mes aproximadamente tienes que entrar y actualizarlo porque siempre dentro de las blockchains hay ciertas actualizaciones que los nodos tienen que cumplir, ¿no? Entonces, ahora, gracias a algunos proyectos, como por ejemplo en el que yo estoy, que es Node Studio, es mucho más fácil poder entrar y ser validador. Sí, previamente en uno de los episodios tuvimos a Claudio, que es el founder de Metapool, pero siento que debemos hacer mucho más énfasis, ¿no? Por eso nuestro invitado de hoy, que es peruano, que es amigo nuestro también, trabaja en el área de growth y nos va a dar más detalles de cómo se están gestionando estos temas, cómo están balanceando, digamos, incentivos con usuarios, entre otros aspectos técnicos y propios de Metapool. Buenísimo. Hoy viene Brian Becerra, que se encarga de growth y marketing dentro de Metapool. Invitado entrando al bloque. Hola Brian, bienvenido dentro del bloque. Hola, hola Pía, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas Brian, gracias por estar con nosotros. gracias por De venir al nuevo. podcast. De nuevo, ¿no? No, No sé ahora si, sí, ahora sí nos vemos. no sé si cuando hacíamos, estuviste más en los spaces o en el podcast en sí, pero Sí, muy bueno tenerte de vuelta. un Sí. placer, un placer. Brian, tú tienes bastante experiencia en diferentes rubros, ¿no? ¿Nos puedes como updatear un poco qué has estado haciendo últimamente relacionado a cripto y cómo es que terminas trabajando en la parte de growth y marketing en Metapool? Sí, claro. Antes de tocar la parte cripto, creo que algo importante es darles un poco de mi background. Eh, yo estudié comunicaciones y hice como una especialidad en publicidad. Tenía una agencia de publicidad. De hecho, hicimos mucho contenido, ver marcas, manejar marcas, tanto de inmobiliarias, políticas y de múltiples sectores, hasta de armas, lo cual fue bastante interesante. Todo esto antes de pandemia.
pandemia es el punto donde todo comienza a cambiar. Y ahí es donde me meto de lleno a cripto. Y es por el hecho en que en pandemia creo que todos comenzamos a fijarnos en cómo funciona el dinero y cómo funciona y afecta al sistema. Y ahí es donde estudio cripto a full. Y ya por mi cuenta, simplemente involucrándome en comunidades, creo una que era más como para, oye, ¿con quién hablo de esto? No conozco gente que... creo que todos los que hemos visto algo de comunidad en algún momento hemos pensado que hemos sido los únicos en el momento en que hemos tenido nuestro grupo, ¿no? Nuestro grupo de amigos y tal. Pero luego, gracias al cielo, no éramos los únicos y fuimos conociendo más gente como ustedes, ¿no? Y para hacerla un poco más corta, bueno, a partir de esa comunidad comienzo a conocer más personas. Estuve en un proyecto en el que estábamos intentando crear un exchange. Esto creo que es algo que no se sabe porque no lo he hecho muy público. Y fue una experiencia bastante rica porque éramos trabajando, ponte, todos los días yo con un programador, viendo todo tipo de temas y nos dimos cuenta de algo clave. No había forma de vincularnos con el exterior, o sea, con blockchains, con proyectos. No teníamos forma de saber quién estaba haciendo esto, o al menos una forma fácil de acceder, ¿no? Entonces, lo tradicional para un comunicador es buscar medios. Entonces, ¿qué medio cripto o amigable con cripto había? Ninguno. Por esa razón decidí entrar a BinCrypto como para establecer ese nexo. Y allí es donde comienza, digamos que mi carrera cripto como tal. Tuve la función de hacer partners con múltiples comunidades en toda Latinoamérica y ya con ese know-how terminé conectando con un proyecto llamado Metapool, que me encantó su visión. De hecho, su visión era muy social. O sea, el impacto que tenían, por ejemplo, una de las cosas muy breves para mencionar es que parte del revenue que tienen lo usan para dar becas a latinos y a personas en todo el mundo para estudiar blockchain. Y esto se vuelve en focos, ¿no? de educación y tal. Entonces, me encantó eso y por eso decidí subirme al tren. Y Metapool, hemos conversado, pida de Metapool acá en el podcast, ¿no? Porque Claudio ha estado acá en el podcast. Vino Claudio a hablar de crowdfunding, que Mm, es también una parte bastante importante y que promueve mucho Metapool, ¿no? Y sí. es algo que ha sido crucial dentro de Web3, porque como tú dices, ¿no? Al haber tantas comunidades y tanto sentido de gobernanza, eh, termina siendo una forma de financiamiento casi natural del ecosistema. Sí, tal cual. Y Brian, entonces tú estás ahorita en el área de growth, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco más de los desafíos desde el área growth, porque, a Uf. ver, tienes adquisición de nuevos usuarios, tienes que mantener a tus usuarios activos, tienes que educarlos, ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu día a día, ¿no? Sí, claro. Eh, una de las cosas, o sea, y también algo curioso, ¿no? Yo entré y éramos un equipo muy pequeño. Nuestro TVL estaba de entre 10 millones y un poco debajo a eso. Y teníamos múltiples funciones que cubrir, ¿no? Es como una startup. Uno hace un poco de todo. Y eso también es rico porque te da experiencia de todo y ves diferentes procesos. Entonces, algo clave que identifiqué de forma inicial era que la comunicación era muy cuadrada, por así decirlo. Entonces era como, ok, soy una empresa y me comunico como empresa dando cuentas a mis inversores, inversionistas, ¿no? Personas que están usando mi protocolo, pero me estaba olvidando de cómo es la comunidad o cómo es este tipo de audiencia cripto, que es muy es como muy específica, muy especial. Es como más tribal, entonces había que hacerlo más cultural. Entonces de a pocos fuimos moldeando un poco Metapool, ¿no? Dentro de lo posible también, porque hay cosas que no se pueden hacer por mucho que nos guste. Pero una de las cosas que me encantó hacer fue, por ejemplo, que tengamos una mascota. De hecho, eso, aunque crean que es algo muy como, qué cool, y ya, ¿no? Es algo que nos sirvió como una forma de conectar con el mercado asiático. O sea, de hecho eso fue clave porque allí era como ellos te buscaban simplemente por la mascota. Y es que la mascota representaba algo de cultura. Entonces era como, mira, qué interesante personaje, qué forma tan curiosa de mimetizar su marca. Y ya con su atención podíamos atacar, ¿no? A comunicar.
Entonces, una de las piezas clave para comunicarnos fue nuestros embajadores. Comenzamos a tener representantes en diferentes partes del mundo, sobre todo el sudeste asiático. Y una de mis labores principales, sí, es establecer partners clave que nos permitan apalancarnos, ¿no? Porque si tú vas a la masa directamente, es algo que tenemos que hacer y lo hacemos, ¿no? No es, es un trabajo de hormiga que no es tan eficiente como ir directamente hacia puntos clave que generan mayor impacto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si encuentras una comunidad que tiene miembros activos y actividades recurrentes todo el tiempo, y tú eres capaz de establecer, por ejemplo, puntos quiebre de incentivos o de forma de hacer lo que decía Claudio, ¿no? Crowdfunding, ¿no? ¿Cómo haces una comunidad más sostenible si las comunidades en cierto punto no ven esto como un trabajo, sino lo ven como dar, ¿no? No todo el mundo, pero sí hay Una este gran tipo, parte. sí, hay este tipo de comunidades que hasta cierto punto son filantrópicas, tanto educativamente y tal, pero eso no es sostenible. Entonces allí es donde comenzamos a entrar, ¿no? Ofreciendo diferentes tipos de beneficios, eh, enseñándoles cómo se pueden apalancar de nuestro protocolo, porque por ejemplo tenemos un incentivo que te paga de forma recurrente todos los meses por el simple hecho de involucrarte en nuestra gobernanza. Entonces te damos voz, voto y dinero, lo cual hace que esto, ok, esto es más manejable, tenemos recursos y ayudamos a financiar eventos, ¿no? Eventos educativos. Y con eso mismo estamos haciendo branding y estamos consiguiendo usuarios y hacemos que también la marca crezca. Pero sí, uno de los puntos clave y más inteligentes de Metapool ha sido establecer unos partners muy fuertes y trabajar directamente con fundaciones, como NIR Protocol, por ejemplo, o la NIR Foundation. ¿Y cómo haces? Entiendo que trabajas también con voluntarios. ¿Cómo haces para comunicar qué es Metapool y que otras personas lo sigan comunicando sin que se rompa esa cadena? ¿Cómo explicas simplemente Metapool siendo algo relativamente complejo, ¿no? También para que la audiencia tenga un poco más de contexto específico de qué es Metapool. Sí, claro. Em, Creo que hay varias formas y varían según el tipo de usuario que eres, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres un usuario, digamos que inicial y tu interés es ganar dinero, hay que saber eso, ¿no? Hay que saber cuál es tu interés. Hay un comunicador que se llama Fer Miralles, algo así, es español, muy bueno. Él siempre te dice para tú tener un trabajo efectivo en la comunicación, debes saber cuál es el pecado capital de tu audiencia. Y eso me resonó bastante, ¿no? Yo dije, ok, ya, ¿de qué me está hablando? Si me habla de dinero, si me habla de tecnología, entonces yo tengo que comunicarme de esa forma con esa persona. Hay sectores, hay comunidades, ¿no? Por ejemplo, tuvimos partners con comunidades de traders brasileras que lo que les interesaba era eso, cuánto dinero puedo ganar. Entonces a ellos no les vamos a comunicar de repente lo de los nodos, porque esto es más de tecnología. Lo que les podemos comunicar a ellos es, por ejemplo, si tú gestionas esto de este modo, puedes mejorar tu APY o puedes conseguir estos tipos de rewards y tal. Entonces, el punto clave ha sido eso, identificar y luego ver de forma estratégica qué producto te vamos a comunicar o qué parte de lo que hace Metapool. En mi caso, como me atraparon a mí, fue el impacto social. Creo que es uno de los pocos protocolos, si es que no es el único dentro de su cadena al menos, que le devuelve a la comunidad cerca del 70% de lo que percibe en revenue. Entonces, creo que eso ya te dice bastante, ¿no? Estamos al servicio de la comunidad y no de simplemente generar rewards y ya estás. Que es 90% de todos los protocolos que hacen lo mismo que nosotros, se llevan casi toda la tajada. Entonces, ¿qué te cae a ti? Solo lo que genera. Es como un banco, básicamente, ¿no? En cambio aquí, Metapool te daba también este crowdfunding. O sea, tú podías poner una propuesta. Por ejemplo, quiero hacer un evento en mi ciudad. Quiero hacer un evento en Arequipa o en Lima. Ya. Necesito este es mi impacto. Entonces, si a la comunidad le gustaba, ellos te daban el sí. Entonces no éramos nosotros, sino le dábamos el poder a las personas para que elijan y ellas mismas tengan la oportunidad de fondear tu evento, de hacerlo realidad. Y nosotros lo que hacíamos era el tracking, la asesoría, ¿no? De, oye, mira, puedes usar estos contenidos. Ok, hiciste esto. Muy bien. Te medimos el impacto y si sale bien, puedes volver a postular y seguimos con esa relación, ¿no? Claro. Ahora, mencionaste ANIR Protocol.
Cuéntanos un poco más de Nier y cómo ha influenciado, digamos, en la performance de Metapool. Sí, claro. Bueno, Nier es sí, una blockchain especializada en AI y algo trae a la mesa un concepto muy interesante que se llama el User Owned AI, que es por primera vez se está pensando en que la IA le pertenezca a todos y no solo a empresas, ponte las Big Four Tech, por así decirlo, ¿no? A Google, a Oracle y qué sé yo, otras más, lo cual compromete los datos. Y creo que nunca nos hemos puesto a pensar hasta qué nivel eso es relevante, hasta que estamos viendo el crecimiento de, por ejemplo, lo que está haciendo OpenAI, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que si esto escala más y suceden fricciones como lo de la guerra de ahora, Estados Unidos puede intervenir en esas empresas, moldearlas a su antojo, extraer la data, toda la data que tú pones en las múltiples inteligencias artificiales o los LLM, ¿no? Los diferentes chatbots que tienes, las puede tomar Estados Unidos en cualquier momento o cualquiera de estas empresas, venderlas, usarlas para su antojo como ventaja o incluso ventaja corporativa, ¿no? Si hay gente en China usando alguna de estas, viceversa. O usarla para influenciar, ¿no? Que es algo que también se ha visto en redes Tal, sociales mostrando contenido selectivo en tal una cual. inteligencia artificial que, digamos, ya tiene la confianza del usuario, es más fácil manipularlo. Tal cual. Y ahora se está cambiando mucho el comportamiento. Hay algo, una de las cosas que más me gustó aprender en comunicaciones fue Marshall McLuhan, es un comunicador futurista también. Él habló mucho de lo que iba a pasar con la tecnología y una de las cosas que me quedó grabado siempre, y casi siempre lo menciono porque creo que les puede dar una idea. El medio es el mensaje. Él menciona que en la comunicación siempre hablamos de emisor, medio y receptor, pero siempre solo se hablaba de la relación de emisor y receptor para el mensaje. Pero lo que agrega Marshall McLuhan es que el medio, o sea, la tecnología, tiene la misma capacidad de influencia que el emisor y el receptor dentro del mensaje. O sea, la aparición, por ejemplo, del celular, del móvil, del smartphone, cambia toda la forma en cómo nos comunicamos. Ya no contestamos llamadas, ahora son mensajes de texto, cómo estudiamos, cómo pensamos, y así mismo la inteligencia artificial creo que escala a un siguiente nivel. Y bueno, para retomar, retomar Nier, eh, Nier trae a la mesa eso, ¿no? De que nosotros seamos propietarios de esta nueva tecnología de una forma descentralizada y que no le demos más poder a poderes que podrían convertirse de forma tirana, ¿no? Y afecten todo. Así que es una de las cosas que más me llamó la atención de Nier y que su documentación está muy bien hecha. Si bien no es la blockchain perfecta, creo que ninguna lo es. Tenía sus ventajas y por eso Metapool eligió, porque tenía sus ventajas a la hora de crear cómo tú desarrollas, ¿no? Necesitas una buena documentación y contacto de las personas. Entonces, Nier cumplía con todos esos atributos y ha sido muy buen aliado. Siempre está ahí de la mano con Metapool. Claro. Y a la hora de ya trabajar en Growth, en Metapool, ¿qué estrategias han sido las que mejor les han funcionado a la hora de vender, digamos, un protocolo DeFi? ¿Y qué estrategias ustedes han jurado que les iban a salir bien y al final no funcionaron? Quizás por la comunidad o por un enfoque que quizás ya era obsoleto. Sí. Mira, hay una cosa que en lo personal a mí me gustó bastante, pero estadísticamente hemos visto que quizás no era la forma. Pero lo que sí nos dio lealtad de usuarios. Nuestros usuarios, desde el nacimiento hasta la fecha, tenemos una retención mayor al 90%, lo cual es una locura. Es una locura, sobre todo en Sí, Web3, que el capital y los usuarios son tan volátiles, ¿no? Ven un protocolo, van ahí y es tan fácil cambiar a otro que tal cual. suele ser así. Y es que nosotros lo que hicimos fue, como lo dice Claudio, el fundador, uno de los fundadores, junto a Lucio, es pusimos toda la carne en el asador. Básicamente todo el revenue que tranquilamente se pudo usar de múltiples formas, quizás, ¿no? Se compartía con las personas. Entonces aquellos que entraron early perciben un ingreso pasivo de locos. Aquellos que siguieron en el tiempo han ido, digamos, creciendo ese ingreso, ¿no? Otros han hecho una carrera, otros
ahora que también han escalado con este nuevo producto que creemos que ha sido uno de los mayores aciertos en Metapool, que es Node Studio. En breves, en simples palabras, es básicamente la forma más fácil de tener un validador, como si fuese una suscripción de Netflix, ¿no? Entonces, cualquier persona sin conocimiento técnico, sin estar pegado a la computadora, puede tener un validador, y eso nos ha ayudado a incrementar el número de validadores en NIR, un aproximado de 150 validadores o más, ¿no? Que Yo soy NIR, una de ellas. sí, genial. Y NIR, cuando comenzamos con esto, tenía 140, 150 por ahí validadores, ¿no? Entonces ha sido un crecimiento de locos para NIR. Y no solo eso, sino también participación en múltiples partes del mundo, porque tenemos Latinoamérica, tenemos Perú, ¿no? Ya tenemos unos cuantos validadores aquí, Brasil, Vietnam. Entonces, el rango de expansión que ha logrado NIR gracias a esto, creo que es bastante bueno. Y ese ha sido un muy buen acierto del lado de Metapool. Claro, Carlos, imagínate tener tu nodo validador y que únicamente una vez al mes o una vez cada 2 meses te llegue un mensaje con necesitas entrar a actualizar. Sería bajar las barreras, es Sí, bajar las barreras un montón. Pero, ¿sabes algo, Pia? Hay algo que me causa curiosidad y es que en DeFi o sea, los incentivos, los rewards sirven bastante para que el usuario entre, ¿no? sí, Pero a largo plazo, ¿cómo retienes al usuario, no? Y esa es la parte que me cuesta entender de Metapool, Brian. ¿Cómo han claro. hecho para balancear eso, no? Porque tú no tienes incentivos toda la vida. Sí. Por ejemplo, mira, entonces lo que hemos hecho es convertir a todos en fundadores, por así decirlo. Es una forma sencilla de decir esto en que, por ejemplo, o tú eres un socio inversor o un socio fundador. ¿Por qué digo esto? Básicamente, si tú tienes un token de gobernanza bloqueado en el tiempo que tú elijas, lo que vas a percibir son ingresos del total que perciba Metapool. O sea, porcentuales a tu participación, ¿no? Como si fueses un holder de Tesla, por ejemplo, ¿no? Pero directamente a tu billetera de forma automática. Y esto, ¿qué significa? Que si Metapool en un mes puede ganar 10 millones, ¿no? En revenue, gran parte de ese porcentaje va a ir a ti, dependiendo de tu participación. Entonces, si tienes mucha más, menos participación, te llevas una tajada de esos 10 millones. Si en el siguiente mes ganas 100 millones, te llevas una tajada de esos 100 millones. Si en otro mes gana 1 millón o menos, te llevas tajadas de eso. Entonces, digamos que a lo largo del tiempo siempre vas a ir ganando, pero depende mucho de cómo le va a Metapool. Entonces, algo que te conviene a ti es que le vaya bien a Metapool, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tú sugieras que alguien haga stake aquí y no allá, te hace a ti automáticamente ganar más, porque Metapool está ganando más. Y si gana más, reparte más. Y más si es en tu nodo. Tal cual. Y hay varias formas de cómo reparte estos incentivos, ¿no? Primero son estos rewards por participar de forma activa en la gobernanza. Dicho sea de paso, cualquiera de ustedes, si tiene tokens de gobernanza, puede participar en la gobernanza poniendo propuestas, o sea, sugiriendo al protocolo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y va a haber una discusión, ¿no? Y no importa si no tienes tanto como quizás otro que lleva años. Si tu idea es buena y convence al resto, puedes recibir los votos para que se ejecute. Pero nada garantiza que, digamos, tú poner una idea se ejecute, ¿no? Entonces es fundamentar la idea. Entonces, el hecho de que tengas voz, que tengas también el dinero, porque muchas veces en muchas DAOs y en muchos protocolos similares a nosotros, ok, puedes poner tu idea quizás en un foro que ni siquiera está on-chain y aparte no te dan dinero. O sea, es como pones tu idea y bien, gracias. Y quizás algún día te doy un airdrop, pero no pasa nada más. Aquí no son airdrops, son tipo ingresos recurrentes, ¿no? Entonces, esto, si tú lo ves como usuario, dices, oh, qué genial, ok, siempre voy a ganar. Ahora, si tú lo ves como empresa, es una labor titánica, ¿no? Porque esto, digamos que puede afectar tu runaway y tal, pero es una forma de poner al centro a la comunidad. Entonces, cuando me hicieron la anterior pregunta, yo les decía, ¿no? Este quizás no sea el mayor acierto, porque sí, si bien nos trajo lealtad de usuarios, no es que nos haya traído tantos usuarios como esperábamos. Entonces, es algo allí que estamos también evaluando cómo gamificar, quizás, para hacerlo más interesante y todo eso, ¿no?
¿Y cómo miden el éxito versus no éxito de alguna campaña o del protocolo en sí versus otros protocolos? ¿Hay alguna métrica en específico que se suele comparar? Total value locked, usuarios activos, nodos. Sí, el principal siempre es el TVL, pero no en dólares, sino en la moneda en la que estamos haciendo, por ejemplo, la campaña. En este caso, por ejemplo, si hacemos una campaña para NIR, lo que estamos midiendo es cuánto NIR vamos a atrapar, ¿no? Ese Ok. es, digamos que, una de las métricas clave. Una importante también es cuánto MPDAO está bloqueado. MPDAO es nuestro token de gobernanza. Entonces, cuánto está bloqueado te ayuda a hacer proyecciones también de cuánto capital tenemos allí, ¿no? Bloqueado, en cuánto tiempo. Tenemos medidores también de en cuánto tiempo se va a desbloquear ciertos montos de capital y todo eso. Igual, uno de los mayores retos es conservar ese capital por el mismo hecho de que somos liquid staking. O sea, no te amarramos. Lo que hacemos es precisamente darte la libertad, ¿no? Pones tu capital aquí, recibes tu token y puedes seguir participando en DeFi. Entonces sí, hay muchos retos, pero uno de los medidores principales para nosotros es el TVL en la moneda que sea, porque durante Bear Market aprendimos eso, ¿no? Por ejemplo, en dólares, si tú lo ves en dólares, posiblemente haya un tema allí que te choque mentalmente, porque tú puedes tener 10 millones de NIRs bloqueados durante un mes y hay un Black Swan. Entonces, digamos que tu trabajo no fue eficiente, entre comillas, pero realmente lo fue, ¿no? Entonces, porque tú atrapaste esa cantidad de NIR. Hay cosas que no puedes predecir. Entonces, cuando sucede este evento, viene otra acción, ¿no? Entonces, ya ahí vamos evaluando diferentes tipos de acciones. Pero sí, generalmente es Claro. en los tokens. Y eso es algo muy peculiar, la verdad. Es parte de la visión de los founders. Y que es algo que también al inicio me chocó cuando yo entré. Pero luego del bear market dije, ok, o sea, Tiene sentido. claro, o sea, confía en la visión. Total, nos ha mostrado eso que se han mantenido en el tiempo y se han mantenido bastante activos, la verdad. De hecho, en bear market fue cuanto más productos se han construido y ojalá y pudiera mencionar el nuevo, que la verdad me encanta, pero bueno. Oye, Brian, has traído el tema de gobernanza a la mesa, ¿no? Ujú. Eh, ¿Tendrás alguna historia o alguna experiencia que puedas compartir relacionada a gobernanza? Porque mantener, digamos, la gobernanza, el producto funcionando y a los usuarios contentos, o sea, mantener un balance entre estos tres no es tarea fácil. Sí, la verdad que sí. Es bastante complicado. En el equipo de gobernanza tenemos a Alan Estrada, que es una de las personas que ha diseñado varias cosas en la parte de gobernanza, pero siempre tenemos discusiones con todo el equipo y con ambassadors también. O sea, tomamos mucho en cuenta el feedback. Incluso en múltiples ocasiones tratamos de conversar con algunos OGs, ¿no? Pedirles, porque ellos han visto todo desde el inicio, entonces muchas veces nos dan sus ¿En qué preocupaciones. año empezaron? El anterior, 2020, 2019, sí. Ok. Y salieron, fue el primer liquid staking en NIR, de hecho. Sí, y fue un boom cuando salió. Tuvo creo que uno de los mejores lanzamientos, la verdad. Es una locura lo que pasó ahí. Y bueno, en temas de gobernanza, yo en lo personal me doy la tarea de estudiar casos sobre diferentes tipos de gobernanza y sobre algunos temas polémicos, ¿no? Para tener eso en mente a la hora, antes de que nos pase, ¿no? O a la hora de que nos va a pasar. Porque una de las cosas también que es interesante, que hemos conversado con el equipo, es que hay veces que tienes que sacudir el gallinero, por así decirlo. O sea, poner propuestas que tú dices, ok, queremos medir cómo está la gente. Y quizás es algo que ni siquiera estoy planeando o esperando que llegue al objetivo, ¿no? Simplemente queremos ver qué aparece de la discusión de esto. Por ejemplo, cuando inicialmente estábamos viendo el interés de, oye, ¿qué tal si hacemos buybacks con el token de gobernanza? Eh, Posiblemente mucha gente va a decir no. ¿Por qué no? Porque eso significaría que tus rewards van a un buyback y se bloquean durante X tiempo. Entonces, medir cómo va a reaccionar la gente a eso antes de lanzar propuestas es algo que te va dando insights, ¿no? De, ok, tengo que aflojar en este punto, en este otro quizás no.
Y algo muy importante es ver qué es lo que le conviene a la DAO sobre lo que te conviene a ti. Porque todos nosotros al final somos usuarios. Yo, por ejemplo, tengo un monto importante para mí como parte de mi hold en Metapool. Y tipo, cada acción que sucede dentro de Metapool, yo la siento como un usuario más, ¿no? Hasta quizás más, no sé. Y yo no puedo priorizar mis intereses sobre lo que le interesa a la DAO o lo que le conviene a la DAO. Entonces, teniendo en cuenta eso y el skin in the game, creo que se ha sabido balancear bien cómo operar en gobernanza, ¿no? Pero tenemos siempre community calls o governance calls donde le damos la opción a todas las personas a que comenten sus dudas, a que hagan críticas también, ¿no? O que le pregunten directamente a los founders. Entonces, todos los meses tenemos uno, así que allí es donde se pueden ver las primeras dudas o las primeras inquietudes de la comunidad. ¿En qué canal lo tienen? Esto está en prácticamente todos los canales, X, YouTube y tal. Siempre los comunicamos en X principalmente, pero también hemos hecho live stream en LinkedIn. Genial. Y mencionaste que había un producto que se viene y que Sí. no podías contarnos cuál es. Sí, ¿Estás seguro que no nos puedes contar cuál es? sí. Creo que, Lanzó un creo que no. spoiler, pues, Brian. Me gustaría. Bueno, pero ¿qué se viene para Metapool ahora? Quizás sin entrar en tanto detalle. Pues la verdad, hay 2 productos nuevos. Probablemente uno va a salir muy pronto. Y lo más próximo que se viene es el tercer cohorte de Node Studio. Entonces allí van a ingresar 60 nodos más. Eh, sí, eso es Cuéntanos un lo... poco más sobre este programa. Bueno, este programa incluye básicamente la plataforma. O sea, las personas que quieran participar se registran y lo que hacen es pagar una suscripción mensual por tener acceso al soporte, al programa, y el programa que incluye una subvención para tu seed price. Tu seed price básicamente es tu ticket de entrada a poder ser un validador, ¿no? Poder validar. Si lo traducimos al mundo real, imagínense el boom del internet y ustedes tienen la oportunidad de tener una de las antenas y alquilársela a Movistar o a la gente, ¿no? O algo más sencillo, ustedes tienen la oportunidad de ofrecerle internet con cabinas a todo su condominio. Entonces van a poder generar ingresos de eso gracias al boom de esta nueva tecnología, ¿no? Entonces algo muy similar es tener un nodo y aquí lo que hacemos nosotros es revisamos los perfiles, vemos y priorizamos a los perfiles que puedan tener mejor impacto dentro de sus localías, ¿no? Por ejemplo, universidades, centros de estudio, innovación, si hay alguno que otro divulgador, ¿no? Educador y todo este tipo de perfiles son bienvenidos. Eso principalmente. Y además van a tener una delegación extra para poder generar más rewards. Porque normalmente, si tú te quieres aventurar a hacer un nodo, a tener un nodo validador, lo que tienes que hacer es tener un aproximado de $50,000 y un adicional más de unos $40,000, $50,000 para poder generar y, digamos que, mantener a flote tu validador. Entonces, digamos que la barrera monetaria es bastante grande y aparte mantener el equipo, ¿no? Entonces necesitas personas dedicadas y tal. Todas esas barreras las hemos resuelto con Node Studio para que simplemente hagas un clic y cualquier pregunta tienes a expertos para que te apoyen. Pero muchas veces se habla de la descentralización Ajá. completa, pero al final, si es que lo analizas a detalle, poner un nodo, participar de, no sé, proof of work Ujú. y efectivamente tener un impacto, termina siendo bastante caro, ¿no? Entonces ya se empezó a hablar más de la distribución, pero soluciones como esta lo llevan a un nivel mucho más asequible y más personas de a pie pueden ingresar y también ser parte de la descentralización. Sí, tal cual. O sea, yo creo que la descentralización es algo que debemos perseguir, que no podemos tener de forma instantánea y vamos como intentándonos acercar cada vez más, ¿no? Por ejemplo, lo de Node Studio, usamos servidores en la nube, ¿no? Algunos, para que no tengas que tener una computadora, pero no usamos el mismo. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un partner con otro y tratamos de que sean de diferentes zonas geográficas y nuestro ideal es tener cada vez más y dar cada vez más opciones, ¿no? Quién sabe en el futuro cualquiera debería poder ser un validador, ¿no?
o validar con su celular, como dice Vitalik, por ejemplo. Pero eso ya lo dejamos al futuro. Interesante esta parte que traes a la mesa, Brian, porque hay muchas formas de llegar a la descentralización, ¿no? La forma más común es, oye, piensas en Bitcoin y dices, oye, ¿quién es la cara visible? ¿Quién está detrás, no? Pero a través, digamos, de una estrategia muy enfocada a la gobernanza, sí se puede llegar a la descentralización de otra forma. Y de hecho, mira, justo me acabas de recordar algo que creo que te va a gustar. Una de las propuestas de gobernanza que se hizo con Metapool es para comprar Bitcoin como parte de tesorería. Ajá. Buen Sí, dato ese, ¿ah? sí, con parte de los rewards ahí. Siempre, como les decía, ¿no? Siempre estamos experimentando con lo que sucede en el mundo, en el entorno y proponiéndoselo también a la gente, si le gusta. Sucede y entonces esa es una de las cosas que tenemos ahí también. Está genial. Creo que por mi lado no tengo más preguntas. No sé, Carlos, si tú tienes alguna o Brian, tú quieres comentarnos alguna cosa extra que se viene para Metapool o algún proyecto. Sí, bueno, lo de Node Studio creo que va a estar muy bueno y van a ver, tenemos algo muy curioso que se llama la Copa de Validadores. O sea, ahora que viene el Mundial, pueden apoyar a distintos validadores. De hecho, Medusin, el validador de Yo tengo PIA, un nodo que se llama Medusin. sí, el validador de PIA está participando ahora en la Copa de Validadores. Veremos si gana y representa a Perú. Y así lo que estamos haciendo es también tratar de gamificar esa parte, ¿no? Porque los validadores son una cosa muy técnica que mucha gente le tiene aberración. O a veces solo piensa, solo quiero ganar dinero. Y es como, mira, si tú ves el validador a largo plazo, probablemente pueda ser uno de los instrumentos que más dinero te pueda generar si sabes mover las piezas, ¿no? Entonces, viéndolo del lado económico, es algo muy interesante. Viéndolo del lado de incrementar tu participación en el ecosistema y cripto, creo que es una de las cosas, de las mejores cosas que puedes hacer, porque yo antes, como entendía Metapool, era creo que a nivel de usuario, pero ahora que tengo mi validador y me he involucrado un poco más, he leído patch notes y cosas como esas, he dicho, wow, o sea, no entendía hasta qué punto era Metapool. Ahora, un dato curioso, Metapool se llama Meta porque es como el pool de los pools, por eso es Metapool. O sea, lo que hace Ujú. Metapool es todo el TVL, o bueno, parte del TVL que tiene, lo redistribuye a los validadores a través de delegaciones y así los validadores generan más. Entonces, no es algo como, centralizo todo, sino es como al más eficiente, gracias a un algoritmo que se basa en performance, le va dando en performance y votos. Entonces te va dando delegación y la va rotando todo el tiempo de la forma que sea más eficiente posible, ¿no? Entonces, de ese modo es que se genera más seguridad en la red de NIR y hace que Metapool también siga aportando, ¿no? Entonces creo que eso es algo que aprecias de otro modo cuando ya tienes un validador. De todas Vale la pena formas, y entonces eres la parte de... experiencia, ¿no? Sí, Ujú. vale la pena explorar qué es tener un nodo. Brian, gracias por traernos, digamos, todos estos facts sobre Metapool, muy enfocado al growth el episodio y nada, estaremos a la espera de nuevas novedades. Y pronto los nuevos productos que no nos quisiste contar, Ay, no no me voy a puedo. olvidar de eso. Yo sí quiero, pero no me No, dejan. está bien. Estaremos al tanto. Será razón para entrar a las redes de Metapool y estar viendo qué novedades hay. Sí, claro. Y bueno, antes de concluir, quería comentarles, esto ya es algo personal. Eh, Hice esto, eh, como verán, un mensaje muy curioso, muy gracioso. Tiene el símbolo de Bitcoin. Y estaba pensando en, gracias a la amabilidad de los hosts, vamos a hacer algunas gorras más y vamos a sortear un par, dos gorras a los que comenten esto en el podcast, ¿no? Y yo ¿Dónde? se ¿En las dónde? haré ¿En llegar. YouTube? ¿En Sí, YouTube? donde Sí, prefieran perfecto, ustedes. en YouTube, YouTube. ya bueno. Los que dejen comentarios en Growth, en los comments, van a estar participando del sorteo. Y ya Pia y Charlie elegirán al ganador y yo me encargo de hacerle llegar su gorra. Disponible en Lima. Sorry, Buenísimo. lo demás.
bien descentralizado. Sí, ya en la próxima edición vemos más. No, muchísimas gracias, Brian. A Siempre ustedes. buenísimo tenerte por acá, hablando de diversos temas. Carlos, ¿tú tienes un nodo en Bitcoin? No por ahora. ¿Y estás listo para tener tu nodo en Metapool? Bueno, en Eh, Mir. no cierro esa puerta, ¿no? Pero como toda decisión que uno debe tomar, debo meterme un poco más en la documentación, en los requisitos, porque no solamente va por un tema de decir tengo un nodo o por el aspecto monetario, ¿no? Luego de la conversación con Brian veo que uno cuando va con Metapool tiene que comprometerse, ¿no? Y estar activo en su comunidad, ¿no? Entonces, si es que entro, me lo quiero tomar en serio. Sí, creo que es la postura correcta, ¿no? Si es que entras únicamente por lo económico, vas a estar participando de una parte, pero perdiéndote la posibilidad de incluso ganar más al involucrarte ligeramente un poco. Igual Sí. con un nodo de Bitcoin, ¿no? Yo seteé un nodo parcial de Bitcoin en el 2020 y me acuerdo que dije, ok, voy a tener mi nodo, pero no validador y únicamente para contribuir al ecosistema. Y una Y vez que así seteé eso, me metí de Ajá. lleno a investigar, ¿no? Entonces lo mismo pasa cuando creas un nodo validador en otra cadena. Sí, y así como uno puede tener un nodo en Metapool o en Bitcoin, ¿no? La forma como uno accede a un nodo en diferentes blockchains es diferente. No todo el mundo tiene, digamos, la misma gobernanza, el mismo tratamiento de los usuarios, ¿no? Y eso lo vamos a explorar en futuros episodios definitivamente. Genial. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. No olviden suscribirse. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.